Bien, chicos y chicas, estamos en la clase 5 del curso de Seminario de Investigación uno, que es la segunda parte de el contenido de revisión de literatura, que es, como saben, la parte principal de la nota de este curso. La idea de este curso, de nuevo, para recordarlo solamente, es la construcción de un proyecto de investigación, que eso se hace justamente estableciendo una pregunta o algunas preguntas, una hipótesis, algunos objetivos y la redacción de una revisión de literatura, ¿cierto? Ya pasamos cuáles son los tipos de revisión de literatura, cómo se componen, cuáles son las principales partes que debería tener una revisión de literatura dependiendo del tipo de investigación, dónde están los antecedentes para construirla, etcétera. Todo eso ya lo trabajamos en la clase anterior. La clase de hoy más bien tiene que ver con justamente cómo se escribe una revisión bibliográfica, ya entendiendo, ¿cierto?, cómo se construye, eh, cuáles son los antecedentes que tengo que ir a mirar, dependiendo del tipo de investigación, que fue justamente la clase anterior. Entonces, em, partir diciendo que el ejercicio de la construcción del marco teórico no es un ejercicio de escritura, esa es la parte final. Lo que tenemos que hacer principalmente es leer. O sea, quiero plantearlo de la siguiente manera. Hay que escribir un informe, hay que escribir unos antecedentes teóricos del proyecto, o unos antecedentes conceptuales, o la forma de revisión bibliográfica que ustedes escojan, pero no hay que empezar a escribirlo desde el principio. No es un ejercicio de escritura, es más bien un ejercicio de lectura, donde la escritura sirve para dar cuenta de lo que yo leí y de las conclusiones que yo saqué cuando leí. Entonces, por así decirlo, eh, la principal lección de esto es que no se lancen a escribir inmediatamente. Primero lean, tomen notas, evidentemente, vamos también a explicar cómo tomar notas de buena manera, y después escriban. No escriban mientras lean, porque si no, el ejercicio no va a servir. Esto se trata principalmente de un ejercicio escritura, o sea, un ejercicio de lectura. La escritura es la etapa final de este proceso. Pero para eso entonces requiere un orden exhaustivo en la lectura, porque normalmente leemos muchas cosas. Una tesis de máster, por ejemplo, fácilmente puede llevar la lectura de 20, 30 papers, un libro, dos libros. En este caso, en este ejercicio más pequeño, no es tan necesario leer tantas cosas. Vamos a tratar de hacer una selección específica. De hecho, la siguiente entrega tiene que ver justamente con esa selección. Pero finalmente o se necesita justamente para desarrollar una revisión bibliográfica, que ustedes tengan el tiempo de leer, ya sea dos papers, tres papers, unos capítulos de un libro más un paper, etcétera, o algún antecedente, algún informe, alguna consultoría, dependiendo del tipo de investigación de nuevo. Entonces, primero tienen que leer, tomar nota de ello y luego lanzarse a escribir. No se pongan a escribir al mismo tiempo que leen, porque seguramente va a quedar mal. Evidentemente, la escritura del informe es solamente para dar cuenta de lo que yo aprendí en esa lectura. Entonces, no es un ejercicio de escritura de nuevo. Es una revisión crítica de lo que se leyó. Entonces requiere justamente estar leyendo con una perspectiva crítica. Por lo mismo, no se pongan a escribir mientras leen, porque se pierde esa perspectiva crítica. Cuando yo me pongo a hacer dos cosas al mismo tiempo, pierdo la necesidad de profundizar. Y por último, tiene como objetivo principal encontrar esos vacíos del conocimiento, esas brechas de conocimiento, que es lo que más le hemos puesto hincapié al desarrollo de proyectos de investigación. Recuerden, un buen proyecto de investigación es un proyecto que define muy bien su brecha de conocimiento. Entonces, el principal objetivo de esta escritura es, primero, mirar con manera crítica lo que estamos leyendo, y segundo, preguntarnos cómo, de esto que ya se estaba investigando, que son los últimos tres papers sobre mi tema, ¿cuál es el tema que no se ha visto? ¿Qué es lo que no se conoce todavía? ¿Dónde hay que profundizar? Esa es la idea o el objetivo principal del ejercicio de lectura académica o de revisión bibliográfica. Entonces, considerando eso, la otra idea importante respecto de esta lectura académica es que esto no es un checklist de autoras o de autores. No es como yo me leí primero a este, me leí después a este y me leí después a este. No tiene ese sentido. No es una historia de yo me leí primero esto, después, sino que todo lo contrario, tiene que ver como justamente con integrar las ideas, con poner énfasis en diferencias de perspectiva, en los debates, los temas que se tocan de manera transversal, sacar las ideas principales de uno y otro, pero de manera comparada. Entonces, no es como este dice uno, este dice dos y este dice tres. Todo lo contrario, de nuevo, es una revisión crítica y es eh,
tiene el objetivo de encontrar vacíos de conocimiento en una literatura un poquito más amplia. Entonces, ojo con eso, con decir, no, esto es un checklist de autores, entonces voy diciendo, este autor piensa uno, este autor piensa otro, y listo, y se acabó. Eso no es una revisión bibliográfica. En ese mismo sentido, y en el mismo sentido también de la visión crítica, cuando hacemos revisión bibliográfica también hacemos una pequeña evaluación de la calidad de la literatura. Cuando decimos de calidad no nos referimos a si está bien escrito o está mal escrito, sino que más bien justamente así cumple con con todas las aristas que tiene un tema o le faltan algunas y ahí hay que profundizar, etcétera. Entonces, esa es la evaluación de calidad. No quiere decir que digamos como esto está malo o esto está bien hecho. No somos quien para decir eso, más bien como la calidad en términos de calidad, ¿cierto? Como de qué tipo de cuestiones abordan, cuáles no, y ahí nosotros tenemos que identificar eso para poder meternos. Luego también es importante decir que con qué literatura estamos de acuerdo y con cuál no, y por qué. Muchas veces, sobre todo en los marcos teóricos, tenemos autores y autoras que tienen perspectivas distintas respecto de un tema. Si hay distintas perspectivas, evidentemente hay que decir con cuál estamos más de acuerdo. A veces podemos también integrar y decir como, bueno, estoy en acuerdo con los dos y voy a tratar de hacer una integración. Por eso hay que decirlo y también fundamental. Termina entonces no con un checklist de autores, sino que con un informe integrado, ¿cierto? Todas las ideas que tienen relación entre ellas se escriben de manera conjunta y no autor uno, un párrafo, autor 2, un párrafo, autor 3, un párrafo, sino que hay que empezar a cruzar las ideas, hacerlas debatir y construir como una revisión bibliográfica un poquito más integral. Y por último, también es importante incluir conclusiones nuestras sobre cada tema. O sea, vamos a cerrar cada uno de los párrafos, de los subcapítulos, o del, como queramos llamarlo, acápites, secciones de nuestro marco teórico, proponiendo una conclusión, ¿cierto? De la revisión anterior podemos concluir o se puede concluir, vamos a hablar también de que no se escribe en primera persona, se escribe en tercera persona. Entonces, se puede concluir que tal cosa y eso significa tal y la perspectiva de esta tesis o de este trabajo de investigación va a tener tal consideración. Entonces, no solamente reportar lo que estuvimos leyendo, los principales debates de manera integrada, sino que además, al final, entregamos una conclusión de qué manera nos sirve eso para nuestro tema, etcétera. Entonces, eso también es importante. Y por último, cuando nos lanzamos a escribir, que de nuevo, en la última parte, no se pongan a escribir mientras leen, les va a quedar una cuestión que no va a tener mucho sentido. No se trata de el texto que saquemos al final de esto, no es un texto sin estructura, es un texto que tiene una estructura muy clara. Vamos a explicar ahora como algunos métodos para ordenar información, sobre todo porque leemos muchas cosas y ordenar es difícil, ordenar es como muy complicado, entonces lo que vamos a hacer es encontrar algún tipo de orden, que puede ser de lo general a lo particular, de lo históricamente, ¿cierto? Es decir, como en términos de línea temporal, por debate, etcétera. Pero hay que encontrar un orden de escritura, no nos podemos lanzar a escribir, por eso también es importante haber terminado la lectura para empezar la escritura. Si empezamos la escritura antes de haber terminado de leer, el problema que nos va a pasar es que después van a empezar a aparecer ideas en las cosas nuevas que estoy leyendo y no sé dónde las voy a poner, porque no hay una estructura clara. Si no hay estructura, en verdad es un texto que sirve bastante poco. Entonces, teniendo todo leído, habiendo como tratando de que se puede volver a leer, pero primero como entendiendo todo más o menos las ideas que hay, ordenamos y ahí recién empezamos a escribir. Entonces tenemos temas, subtemas, párrafos y oraciones. Esa es la estructura clásica de cualquier escritura de cualquier tipo, ni siquiera solamente académica. O sea, tenemos un tema, un capítulo, después tenemos subtemas, subcapítulos, después tenemos párrafos. Los párrafos además tienen ciertas condiciones, tienen ciertos largos, vamos a hablar de justamente esas condiciones más bien prácticas. Y por último, los párrafos se dividen en oraciones, ¿cierto? Separadas por puntos seguidos. Vamos a hablar también de esa estructura para que quede un poquito más claro de qué se trata eso. Como mencionaba antes, también es importante tener como un sistema de lectura. No lean si no van a tomar notas de lo que están leyendo. Es importante y para esto hay una cuestión clasiquísima. Seguramente en el colegio hicieron fichas bibliográficas y anotaron cosas y resumieron, sintetizaron en fichas, ¿cierto? Todo lo que estaban leyendo. No se han inventado otra cosa mejor que tomar notas en base a fichas. Se han inventado fichas mejores que otras, pero en función de lo que sirve, del objetivo de la lectura, de la revisión bibliográfica, no se ha inventado ni una cosa mejor. Facilita la sistematización, ordena y genera síntesis. Debe incluir toda la información para citar y la síntesis de la idea. O sea,
Si vamos a leer algo, es importante que tomemos nota de ello, que tomemos también los antecedentes suficientes para citar correctamente esa información y tomar, sintetizar ideas. Cuando decimos paráfrasis, bueno, distintas formas de tomar ideas, ¿cierto? Cuando decimos paráfrasis, es cuando nosotros ponemos en nuestras propias palabras lo que los autores, la autora o el autor dijeron en un texto. O sea, cuando yo estoy leyendo algo y lo escribo con mis propias palabras en una nota, estoy parafraseando. La otra manera de hacerlo es copiar y pegar, ¿cierto? Como tomar una frase completa. Eso se llama cita textual. Otra manera de hacerlo es hacer un resumen, ¿cierto? Y también nosotros vamos a incluir en las fichas críticas personales. Lo importante es que se entienda qué es una crítica personal respecto de qué es un resumen o qué es una paráfrasis y una cita textual. Es importante que separemos lo que estamos leyendo realmente respecto de lo que nosotros estamos criticando respecto a ese texto. Lo voy a explicar inmediatamente con una ficha que es bastante, que es la que yo ocupo y que es bastante clara en este tipo de información. Este es un tipo de ficha que se llama, creo que no está el nombre por ahí, se me perdió el nombre, pero el Active Research, sí, básicamente como lectura activa de literatura académica. Esto así se llama esta ficha que tiene tres grandes grupos. Lo voy a explicar a continuación. Voy a prender el puntero. Puntero láser. Entonces, ¿por qué es importante la ficha? Bueno, facilita, sistematiza, ordena y sintetiza, debe concluir toda la información para citar en la síntesis, tomar apuntes textuales, si son en textuales, es decir, copy-paste, lo colocamos entre comillas, o contextuales, ¿cierto? Que con nuestras propias palabras, parafraseamos. Se enriquece con reflexiones propias. Recomendaciones, tomar nota solo de lo fundamental, no hacer, o sea, yo por cada paper que me leo tengo esta misma fichita que dura 1 o 2 páginas de Word, no más que eso. Oraciones cortas en vez de palabras sueltas. Nunca tomar palabras sueltas porque después uno no sabe qué quieren decir esas palabras sueltas, pero sí oraciones cortas. O sea, no un párrafo completo, frases cortas, pero que se entiendan. Palabras sueltas no sirven, frases cortas sí. No leer algo que no se va a tomar nota porque la memoria es frágil y el problema que nos va a pasar es que después vamos a decir como, esto yo lo leí antes y a mí me sirve citar. Voy a tener que leerme los 5 papers que leí antes para poder saber de dónde viene esta idea. Entonces, no lean nada que no se va a tomar nota, ¿cierto? O sea, cuando lean, tengan inmediatamente a mano o en el computador esta fichita o una que ustedes inventen. Esta es una propuesta, pero en verdad pueden inventarse una que a ustedes les resulte más cómoda. Eso da lo mismo. Pero ténganla a mano antes de ponerse a leer. No lean nada si no toman notas, porque si no, no les va a servir de nada. Se pueden, además, estas citas o estas fichas se pueden almacenar, ¿cierto? En Google Scholar, en software especializado como EndNote, Mendeley, Zotero, etcétera. Hay varios software especializados para quienes quieran y estén interesados en la investigación. Pueden automatizar ya desde ya su cita. El software más utilizado y que creo que porque es gratis y es más universal es Zotero. EndNote y Mendeley son un poco mejores, pero en verdad son pagados, entonces si es que quieren meterse en este mundo, recomiendo Zotero. Y el software de procesamiento de texto, el más típico también es Word, hay otros, hay LaTeX, hay Carto, hay un montón de formas de escribir y qué sé yo, pero también Word es el más clásico y sigue funcionando absolutamente bien. Entonces, respecto a esta ficha, explicar como aquí, a grosso modo, cuáles son los elementos. El título, bueno, evidentemente los datos básicos de un artículo científico o de un libro, el título, los autores y la referencia. Acá colocar normalmente la referencia en formato APA. Les voy a explicar también, bueno, lo vamos a ver que en Google Scholar te entrega la cita en APA de manera bastante sencilla y también en ChatGPT también se pueden corregir si es que les falta algún dato. Entonces, acá colocar la cita en APA, a veces yo la coloco en APA y en Chicago, que es otro sistema de sistematización, pero esta universidad trabaja principalmente en APA, que es un sistema de citación que lo voy a mencionar a continuación. ¿Qué lleno? Y esto se llena, aquí dice como antes de la lectura, durante y antes de la lectura y después de la lectura. Entonces yo primero anoto qué sé sobre este tema. Frases cortas, nada muy largo, pero qué es lo que sé sobre el tema. Eh,
Y lo segundo anoto como en función de lo que estoy leyendo, qué me gustaría saber sobre el tema. Y tercero anoto qué es lo que aprendí leyendo el paper. Por eso es antes, durante y después de la lectura. Entonces anoto estos tres temas porque esto me hace inmediatamente hacer, o sea, este sistema me permite recordar inmediatamente de qué se trata el paper. Esto más bien tiene que ver con nuestra inteligencia, con nuestra memoria emotiva. Entonces, si yo leo primero, hago recuerdo, ¿cierto? De qué es lo que yo pensaba que iba a qué es lo que yo pensaba que sabía, qué es lo que yo quería aprender y qué es lo que aprendí, inmediatamente me voy a acordar de todo el paper y de todo lo que leí. Ya esta parte más bien tiene que ver justamente con esa idea de activar la memoria emotiva cuando yo busco la cita. Y la tercera parte, que es la parte importante en el sentido de que aquí recopilo todo lo que yo estoy como sacando del paper que estoy leyendo, tiene los siguientes 5 elementos. Primero, los keywords. Las keywords o palabras clave, todos los papers tienen. Y si no tienen, se pueden buscar, ¿cierto? Como cuáles son los temas centrales que aparecen en los títulos, etcétera. Normalmente los libros no tienen keywords, por lo tanto hay que tratar de inventarlo, pero todos los papers tienen keywords o palabras clave. Luego, recoger muy claramente el objetivo. El objetivo, ¿dónde está? En el abstract. Ustedes ya saben que en los abstracts está el objetivo de la investigación. Entonces, van al abstract inmediatamente, buscan donde dice el objetivo, lo que se busca, lo buscado, lo que sea, y lo pegan acá. Y luego también colocan una organización o una estructura del paper. O sea, parte con unos antecedentes, sigue con un marco teórico, encuadre, estado del arte, como le llame. Luego desarrolla, luego genera no sé qué, y luego concluye esos 5 o 6 capítulos que tiene, o no capítulos, pero secciones que tiene un paper, anotarlo. También es importante saber cómo se estructura un paper para saber cómo más o menos dónde podríamos encontrar esta información. Entonces también se recoge todo esto hasta aquí. Es todo incluso se podría llenar antes de leer el paper. Bueno, salvo esto, pero todo esto se llena antes de leer el paper. Luego, este se llena al final y lo más importante se llena aquí. El summary o resumen, esta cajita nos sirve para colocar todo lo que estamos aprendiendo. De nuevo, en paráfrasis, en citas textuales. Si hay una cita que es muy buena, yo la copio y la pego tal cual y la pongo entre comillas. Si no, si son textos largos donde yo quiero rescatar solamente ideas, de nuevo, oraciones cortas, pero no por nunca palabras sueltas y las voy colocando acá, enumeradas o con puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí solamente colocar lo que el paper dice. ¿Ya? No, nada de lo que yo piense. ¿Dónde coloco lo que yo pienso o la crítica que le hago al paper? Acá, en una párrafo, en un cuadrito aparte, yo noto todo lo que voy pensando. Entonces, esto podría tener que ver con este otro tema, aquí falta tal cosa, esta idea es débil, me gustó el paper, lo que sea. Todo lo que sea personal y que yo piense del paper, va aquí, separado de lo que realmente dice el paper. Si lo ponemos todo junto, el problema es que yo no voy a saber si el paper era crítico o yo estaba siendo crítico, o si el paper de verdad planteaba esa idea o a mí se me ocurrió esa idea. Entonces es importante separar qué realmente dice el paper respecto de lo que yo critico o lo que yo, cuando digo crítica puede ser positiva y negativa, no solamente negativa, y lo que yo estoy tratando de ir un poquito más allá, ¿cierto? Como sacar conclusiones más allá del paper. Pero es importante separarlo porque yo tengo que saber muy bien cuando escribo mi informe de revisión bibliográfica si es realmente algo que dijo el autor o algo que yo pensé mientras leía. Y por último, completo acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo aprendí realmente? Este cuadrito de nuevo no es muy largo, es más bien 2 o 3 frases con la idea de activar la memoria emotiva. Lo importante para la construcción de la referencia bibliográfica de un trabajo de investigación va a ser esto. Lo que yo resumo, las ideas que yo saco de ese paper y las ideas que a mí se me ocurren y las críticas que yo le puedo hacer a ese trabajo. Entonces, esta es una ficha que completa y que tiene todos los elementos, ¿cierto? Una ficha bastante más profesional que la que hacíamos en el colegio cuando tomábamos nota de un libro o lo que fuera que leyéramos. Eh, pero así, esta es la que yo encontré hace bastantes años, cuando yo empecé a hacer investigación, y no he encontrado ninguna mejor hasta ahora, ninguna más completa por lo menos, y me sirve bastante. Yo ya tengo, no sé, 400 de estas fichas de todos los papers que he leído durante toda mi carrera de investigación. Entonces ya para mí es bastante fácil porque tengo, claro, 400 fichas, las tengo también como enumeradas, entonces sé a dónde tengo que ir a buscar cuando quiero recordarme de un paper que leí. No tengo que leerme el paper de nuevo porque ya lo leí, ya lo hice, ya tengo una memoria crítica, a veces incluso agrego cosas posterior.
en la tercera o cuarta vez que la leo, pero inmediatamente no pierdo el tiempo en tener que leer de nuevo el paper, porque eso ya lo hice. Entonces con esto activo mi memoria emotiva y me acuerdo, este paper iba de esto. Mira, yo aprendí un montón con este paper porque mira, aquí está lo que yo aprendí. Y luego, bueno, aquí está la forma de citar, la copio y la pego para citar, y aquí saco algunas palabras clave, algunas, frases clave, cosas importantes, para poder complementar lo que yo estoy haciendo, que yo sé que en esa parte la ley. Entonces, además, ya con sistemas un poquito más avanzados, puedo buscar palabras clave en todos mis archivos. Entonces, es bastante fácil recurrir a bibliografía que leí hace 5 o 8 años, y poder como ir completando mis trabajos de investigación de esta manera. Entonces, sirve mucho empezar a leer de manera ordenada. De nuevo, la lectura académica tiene que ser un sistema ordenado y muy riguroso, ¿cierto? Orden exhaustivo. Lo más importante es ser ordenado y ser un poquito incluso obsesivo respecto de ese orden. Eh, para ser bien sincero, la carrera académica o el desarrollo de investigación en lo que estemos haciendo no tiene tanto que ver con ser brillante o estar por sobre el promedio en términos de capacidad intelectual. Lo que más sirve para este trabajo y para el trabajo profesional en general es ser muy ordenado, tener un orden exhaustivo, porque nosotros, el mismo tiempo que nosotros le destinamos como a estudiar al mismo tiempo que le pueden dedicar otras personas. Pero si nosotros somos ordenados, vamos a sacar una diferencia significativa en términos de calidad de lo que podemos hacer respecto de lo que puede hacer una persona desordenada. Imagino que eso ustedes lo saben. Os han dado cuenta, ¿cierto? Los compañeros y compañeras que son más ordenados y más obsesivos con el orden, no es que sean específicamente más inteligentes o brillantes o lo que sea, pero ya con ser ordenado hace que sea mucho más fácil para ellos estudiar, sea mucho más fácil para ellos recordarse de cosas. Por lo tanto, el orden es lo más importante en la lectura académica, porque finalmente si tengo esto muy ordenado, después de un tiempo, después de algunos meses, no voy a tener que perder el tiempo de leerme de nuevo un paper porque no me acuerdo qué dice, o no me acuerdo qué es lo que yo quería sacar de allí. Entonces, ojo con eso. Cuestión importante incluso así como para la vida, ser muy ordenado en lo que uno lee, en lo que uno aprende, con la idea de poder como activar el cerebro rápidamente cuando queramos de nuevo como recurrir a ese conocimiento, y eso no solamente para hacer investigación, sino que es para hacer cualquier cosa en la vida. Em, Respecto de la escritura, entonces todo esto hasta aquí de nuevo es lectura académica. No se pongan a escribir, de nuevo, la recomendación principal, no se pongan a escribir mientras no terminen la lectura y no hayan tomado todas las notas necesarias. Si se ponen a escribir sin haber terminado la lectura, lo que les va a pasar es que el orden va a ser caótico, porque no van a saber dónde colocar las ideas nuevas. Necesitan haber leído todo y tener cita y tener fichas de todo para poder justamente abordar lo siguiente, que es la escritura. De nuevo, no se pongan a escribir si no tienen la escritura, la lectura completa, por lo menos ya como todo ojeado y todo revisado, todo en ficha, con la idea de poder ordenar primero que nada como qué es lo que voy a escribir. No me sirve nada ponerme a escribir si no tengo un orden previo. Va a ser caótico y no se va a entender. Créanme, he escrito muchas cosas y siempre la recomendación es la misma. Siempre que me pongo a escribir antes de terminar la lectura, termina siendo un caos y no se entiende. Y el tiempo que ocupo para arreglar lo que está escrito de manera caótica respecto de escribirlo de nuevo, créame que es mucho mayor. Aquí hay 8 consideraciones importantes de forma. Aquí ya empezamos a hablar de temas de forma respecto a la lectura, o sea, perdón, de la escritura. Vamos a dar algunos ejemplos también para poder como explicar mejor. La idea de hoy día era hacer un taller, pero creo que no lo vamos a hacer por la bajísima asistencia. Ya expliqué un poco qué significa eso en términos de las cuestiones formales del curso. Entonces, primero que nada, la ciencia se escribe con voz activa, es decir, con la conjugación del verbo en la cual el sujeto realiza, ejecuta o controla la acción. Es decir, la forma clásica que nos enseñan en el colegio, sujeto, predicado, complemento directo. En español somos muy buenos para escribirlo al revés, somos muy buenos para primero poner el complemento directo, luego el verbo y luego quién ejecuta la acción. Así que cuidado con esto, se van a empezar a dar cuenta. Y cuando lean paper en inglés, sobre todo, bueno, en español también, una buena lectura de paper en español también es completamente distinto como hablamos. Y por eso también es importante sentarse a escribir y no escribir como hablamos, porque hablamos, en general hablamos al revés.
Entonces, primero, voz activa. Sujeto, predicado, complemento directo. La conjugación del verbo en la cual el sujeto realiza y ejecuta la acción. ¿Ya? Es importante y así se construyen las oraciones siempre y es importante mantener ese orden. Si no, el problema de esto es que la escritura se llena de comas. Si se han fijado que a veces como uno lee algo y está lleno de comas, esa coma principalmente es porque estamos escribiendo de manera desordenada. Normalmente cuando, por ejemplo, pasamos el complemento directo al principio de una frase, eh, hay que colocarle una coma. Después colocar el verbo y después colocar el sujeto. Entonces ahí ya inmediatamente cuando no hacemos esto de escribir en voz activa, inmediatamente ya nos vamos pasando o se nos va llenando de comas el texto y va dejando de tener sentido o se vuelve mucho más difícil de leer. Entonces, tratar de no escribir como hablamos, sino que más bien pensar sujeto, verbo, predicado, complemento directo. Segundo, se escribe en estilo impersonal. No se dice realizamos esta investigación, realicé esta investigación, no se dice observé tal cosa, miré tal cosa, no, se dice se observó, se miró, se estudió este trabajo, etcétera. Se escribe todo en tercera persona. Se evita utilizar la primera persona singular, de la primera persona singular sobre todo, o sea, muchas veces así como nosotros hablamos hablando en primera persona en general, ¿cierto? Como yo investigué, yo realicé tal, yo hice esto. En la ciencia se escribe en estilo impersonal, es decir, se utiliza la tercera persona. Si es algo que nosotros realizamos, se utiliza la palabra se, ¿cierto? En vez de yo realicé una investigación, se dice se realizó una investigación. Eso es escribir en forma impersonal. Lo tercero es importante, y esto lo hemos hablado antes cuando hemos hablado de qué tipo de marco teórico estamos estableciendo, es que hay que citar estratégicamente, citar en función de las necesidades de cada sección. Cada sección tiene formas de citar, o sea, no formas, sino que estrategias de citación distintas. Si queremos hacer un debate teórico, un marco teórico, tenemos que citar uno de los papers más antiguos que hay sobre el tema, los más nuevos y algunos intermedios con muy buenas citas. Si tenemos un estado del arte, nos sirve solamente los últimos papers. Entonces, citar de manera estratégica, esto es importante. Vamos a hablar también de la importancia de la citación más adelante. Aspectos de estilo, importante tener claro el formato de citación. En esta universidad usamos formato APA, pero hay otros formatos, ¿cierto? Como Chicago, MLA, hay otros formatos que son un poquito distintos. Pero bueno, todos los formatos son importantes. Lo importante es tener un formato de citación. El formato de citación nos permite decirle al lector, esto es lo que leí realmente, no otra cosa. Uf, estoy tratando de cerrar el chat que se abrió ahí. Entonces, ojo con el formato de citación. Hay que considerar muy bien qué tipo de proyecto estamos realizando. De nuevo, qué tipo de proyecto. ¿Es un proyecto de investigación aplicada? ¿Un proyecto de investigación teórica? ¿Qué tipo de proyecto para entender también algunas cuestiones respecto del estilo? Y por último, algunas solicitudes especiales que tienen que ver justamente con el uso de las comillas, el uso de la cursiva, cosas que vamos a ir viendo en el camino. Pero ahí hay algunas cuestiones de aspecto de estilo que también tienen que ver con eh, formas de cuidar cómo se escribe, como la ciencia que tiene como formatos distintos. Lo vamos a ver también en correcciones si es que toca algunas de estas consideraciones. Entonces, eso en términos de estilo y forma. Respecto de también el orden, es importante considerar de que cada tema o cada capítulo debería tener una pequeña introducción que hable de qué se va a tratar el capítulo, de qué se va a tratar el tema. No partir inmediatamente con lo que yo quiero decir, sino que primero hacer un pequeño resumen. Entonces, esta sección tiene como objetivo tal o mostrará tales cosas y recién ahí ponerse a escribir. El primer párrafo de cada tema siempre es una introducción. Nunca es directamente lo que yo quiero decir. Lo segundo también, quizás esto debe estar como cambiado de orden, pero lo segundo respecto también de cómo ordenar las ideas tiene que ver justamente con el uso de los conectores. Esto es radicalmente importante porque ustedes en general lo hacen bastante mal eligiendo el tipo de conector entre las ideas. Hay que escoger el conector que mejor establezca la relación entre las ideas. No todos los conectores son iguales. Hay conectores de contraposición, de ejemplificación, de semejanza. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los tipos de conectores, pero es importante que ustedes establezcan qué tipo de conexión entre las ideas deben establecer.
son buenos, son muy buenísimos, buenísimas para colocar, no obstante, para dos ideas que son semejantes. Cuando uno ocupa un no obstante, por más que suene elegante, está hablando de una idea de contraposición. Y yo leo una idea, leo la segunda, y tienen mucha relación, ¿cierto? Podrían ser un ejemplo de la otra, pero ponen no obstante. Y ahí deja de entenderse cualquier cosa. Y el problema de no ser buen conector es que la persona que está leyendo no tiene por qué saber realmente lo que tú quieres decir en términos como, o sea, como si yo escuchara lo que ustedes me quieren decir, quizás me quedaría más claro, pero resulta que yo lo estoy leyendo. Y si el conector está mal utilizado, es que no se va a entender y se va a entender la idea contraria o vas a dejar al lector sin comprender nada. No entendí nada de lo que leí anteriormente, porque yo me pasa mucho esto, que estoy leyendo, dicen como, la idea uno es tal, perfecto, no obstante, la idea uno pero y la idea me está diciendo que es contraposición, pero me está diciendo que es lo mismo, quizás no entendí la idea anterior, voy a tener que volver a leer, y eso ya es un caos, y eso implica justamente que el lector no entienda nada. Elegir el mejor conector es lo más importante. Lo penúltimo es establecer un texto en base a ideas simples. Las ideas simples son ideas cortas, son ideas que tienen máximo una o dos líneas de desarrollo. Ya una idea de dos líneas ya me parece sospechosa. No incluir más de un tema en cada párrafo es importante. No incluir más de una idea principal en cada párrafo. Esto lo vamos a revisar a continuación también con un ejemplo, pero esto es importantísimo. Vamos a establecer una sugerencia de cómo se escribe esto, y lo primero va a ser justamente establecer ideas simples. Ideas simples, 1,5 líneas, 2 líneas máximo, máximo una coma. Si ya tiene dos comas, ya es sospechosa la idea, o está mal escrita, no está escrita en voz activa, o definitivamente la idea ya es demasiado compleja y hay que dividirla en dos. Entonces, ideas simples. Esto es ciencia, lo que queremos es ser concisos, ir al grano. Aquí, hacer una cosa como la que hacemos en taller, que es ponerse a chamullar y tratar de convencer en función de la cantidad de palabras que utilizamos, no tiene ningún sentido. Entre más palabras utilizamos, entre más rellenamos, menos se entiende. Y entre menos se entiende, peor. Lo importante en esto no es lo largo que sean. De hecho, se premia y hay muchas, las mejores revistas del mundo, las mejores revistas científicas del mundo, tienen textos súper cortos. Les interesa que la gente vaya al grano, no que se dé mil vueltas explicando, no. Esto es ciencia, esto es ir al grano. Por eso no son informes muy largos, se van a encontrar que los papers son relativamente cortitos, van al grano, dicen lo que tienen que decir y no andan con ideas y se dan mil vueltas y repiten las cosas, porque no tiene ningún sentido. Solo va a empeorar el trabajo científico, solo va a empeorar la forma en que yo voy a tener de entender sus trabajos. Entonces, ideas simples. Un trabajo de investigación no es malo por ser corto, de hecho, todo lo contrario. Un buen trabajo de investigación podría ser bastante cortito en la medida que explique muy bien cómo se hizo la investigación y qué encontró, cuáles son las principales conclusiones que sacó. Entonces, es importante eso. Y por último, muy similar a la idea anterior de introducción, cada subcapítulo, cada sección de nuestro marco teórico, de nuestra revisión bibliográfica, va a tener un cierre donde vamos a colocar en resumen, en conclusión, se sintetiza, y uno aquí, primero que nada, hace un resumen de todo lo que dijo anteriormente, e incluso se puede establecer una estrategia para conectar con el siguiente capítulo. Esto es importante porque en función de cómo elijamos el orden de las ideas, podemos elegir unas buenas introducciones y unos buenos cierres que vayan haciendo, que vayan hilando los capítulos, que vayan haciendo sedoso a la lectura. Cuando decimos sedoso, imagínense cuando estamos peinándonos, bueno, las mujeres que tienen el pelo largo, los chicos que tienen el pelo largo tienen como más experiencia con esto, pero cuando se peinan al principio, la primera vez que lo hacen, duele, ¿cierto? Porque uno se te tira el pelo, está medio enredado. En la medida que vamos haciendo más simple, ¿cierto? Que cada parte se lea en sí misma, que tengan introducciones, que tengan ideas simples, que tenga un cierre, va siendo cada vez más fácil la lectura. Tenemos que lograr que eso se hace, que la lectura sea sedosa, que yo lo lea y que no me confunda en el camino por conectores mal utilizados, que no me confunda en el camino porque hay ideas que están mal ordenadas, que tenga introducción y cierre, y esa lectura sedosa, ¿cierto? Sencilla, simple, es lo que va a mejorar su trabajo de escritura académica. Entonces tengan en consideración todos estos elementos al escribir. Pero vamos a hablar ahora un poquito de cómo se hace en términos de orden, de cómo partir la escritura académica, que también es súper importante. Esto no es, a ver, lo que quiero decir aquí es que esto no es una ley. Esto es más o menos lo que yo hago, lo que yo enseño de cómo se hace. Ustedes podrán encontrar su propia versión, podrán modificar los pasos, podrán decir como no, profe, yo escribo completamente distinto. Pero esto es lo que me funciona a mí, esto es lo que yo he enseñado,
y que le ha funcionado a otras personas a las que yo les he enseñado. De hecho, hace un par de semanas se publicó un número especial de la revista de la universidad, una revista científica de la universidad, donde cuatro compañeros y compañeras que tienen 2 años más que ustedes, un año más que ustedes, creo, eh, presentaron sus seminarios de investigación y se publicaron en una revista científica, es decir, ya tienen su primer paper. Ni siquiera han salido de la universidad, ya tienen su primer paper. En función de justamente hacer esto. Entonces, funciona. ¿Hay otras formas de hacerlo? Evidentemente. Cada uno tiene su propio estilo, su propia forma, pero esta funciona relativamente bien. O sea, funciona relativamente, es fácil de aprender también, no es muy compleja y son 6 pasos, los tengo ahí. Primero lo que yo hago cuando escribo un paper o cuando estoy escribiendo una revisión bibliográfica y también las conclusiones, los hallazgos, todos los capítulos de un paper o de una tesis, es lo siguiente. Primero escribo todo lo que quiero decir en frases cortas. Muchas de esas frases cortas vienen de la revisión bibliográfica, vienen de aquí, de esto. De aquí yo selecciono todo lo que yo quiero decir y me lo llevo a un Word. Cuando tengo todas esas frases cortas, que pueden ser 20 frases, 15 frases, 40 frases, yo creo que 20 frases para un capítulo es suficiente, está bien. Eh, Luego de tener esas frases cortas, sin un orden específico, sino que todo lo que quiero decir está aquí, está en una lista lleno de frases cortas. Luego elijo un poco como cuál es el fundamento de la investigación y según eso, más bien desarrollo un poquito, o sea, como cuál es el énfasis, si tiene un enfoque más crítico, si tiene un enfoque más bien de- más genérico, o más bien estoy presentando. Entonces, primero como también establezco una especie de qué es lo que yo quiero decir con esas frases, ¿cierto? Si estoy escribiendo los fundamentos de la investigación, si estoy escribiendo eh, el marco teórico, etcétera, como defino segundo como cuál es el objetivo de lo que yo estoy escribiendo. Eso es importante también escribirlo a la parte de arriba. Yo con esto quiero ordenar la idea respecto de este debate teórico o yo quiero colocar acá todas las frases relacionadas con este concepto, etcétera. Entonces, como darle un objetivo a ese capítulo. Lo tercero es ordenar la idea en cada una de estas partes. Entonces, estas 20 frases las coloco en cajitas más chiquititas que pueden ser las 3 o 4 cosas que yo quiero hacer. Entonces, de este capítulo yo quiero, bueno, primero presentar las principales teorías, después quiero hacer un pequeño debate y después quiero hacer un cierre con ejemplos, pues. Si yo tengo todos esos ejemplos o todas esas cajitas, ¿cierto? Puedo estas 20 frases cortas colocarle en esas cajitas. Es decir, como, bueno, separar teoría, separar conceptos, lo que es empiria, lo que es caso. ¿Cuáles son esas cajitas? Ya depende de lo que yo esté escribiendo, pero en general lo que hago es ordenar. Primero, hacer como, o presentar como cuáles son los temas que yo quiero tratar, las cajas, y luego estas ideas, colocarlas en esas cajas, que es justamente ordenar las ideas en cada una de las partes de lo que yo quiero escribir. Lo cuarto es que en cada una de estas cajas yo elijo un orden lógico para escribir esas ideas. En cada caja me quedan 4 o 5 ideas. Y lo principal es el escoger un orden lógico, que pueden ser de lo general a lo particular o al revés, de lo particular a lo general, del caso a la generalización, una secuencia cronológica. Si en mi cajita yo tengo años, en 1980 pasó eso, en 2015 pasó tal, quizás yo lo puedo ordenar de manera cronológica o por causa y efecto. Entonces en esa cajita quería explicar, por ejemplo, en esta parte yo quería explicar la relación entre A y B. Entonces coloco todas las causas que son A y todas las B que son consecuencias. Entonces causa y efectos, causa y consecuencias por contexto. Todo lo que es mundial, Latinoamérica, Chile, Santiago, si es algo más geográfico. O todo lo que es de África, todo lo que es Asia y todo lo que es América Latina por separado. Por actores, el orden lógico que escojan va a estar bien. Lo importante es que escojan un orden lógico y no tiren las ideas así nomás. Entonces ya estableciendo un orden lógico en cada una de las cajitas, recién ahí puedo establecer una jerarquía entre las ideas, ¿cierto? Si tengo entre cada cajita entre 4 y 6 ideas, digo, bueno, estas ideas son principales, estas ideas más bien apoyan o son secundarias respecto de las que son principales. O estos son puros ejemplos, aquí no hay idea, más bien tengo que generar una idea nueva donde yo pueda colocar esto como ejemplo. Entonces, tengo que ir completando, incluso aquí podría haber nuevas frases, nuevas ideas cortas que vayan complementando lo que yo quiero decir. Y recién teniendo esas ideas desarrolladas, ¿cierto? Entre 4 y 6 ideas, recién ahí escoger los mejores conectores, ¿cierto? No obstante, es decir, etcétera.
para establecer la relación entre las ideas. Cada idea debería estar separado o por una coma o por un punto seguido de otra idea, o por un punto seguido, un conector y coma y la siguiente idea. Lo voy a colocar a continuación. Entonces, o sea, voy a mostrar un ejemplo, perdón, a continuación, pero principalmente aquí está como la fórmula, entre comillas, matemática: idea más coma, más conector, más idea. Punto aparte o punto seguido. Idea más conector, más idea, punto seguido. Idea más conector, puedo colocar quizás una tercera idea, máximo tercera idea, punto seguido. Aprendamos a colocar punto seguido y usar bien la coma. Si mi texto o una frase tiene más de 2 comas, ya es que está demasiado larga y hay que dividirle, seguramente falta un punto seguido. ¿Cuáles son las posibles relaciones o los posibles conectores que escojamos en estas relaciones? Pueden ser, por ejemplo, de causa y consecuencia. ¿Qué tipo de conectores existen? Entonces, para esto, entonces, en consecuencia, por causa de, etcétera. Contraposición, o no obstante, sin embargo, semejanza, asimismo, de manera similar, etcétera. Ejemplificación, por ejemplo, respecto de, explicación, como elijan el conector, el mejor conector que tenga que ver como con estas cosas. Entonces, si las ideas son de causa y consecuencia, no podemos usar un no obstante, que es un conector de contraposición. Si lo que yo estoy diciendo es primero una frase y luego dar un ejemplo, tengo que colocar un conector de ejemplificación. Otro tipo de conectores, atenuación o intensificación, ¿cierto? Cuando yo digo, bueno, tengo una idea, pero también existe una visión que tiene una perspectiva un poquito distinta, ¿cierto? Entonces, cuando pongo también o además, estoy atenuando un poquito la idea. O por otro lado, puedo hacer también un conector de intensificación, es decir, como, bueno, está pasando esto, pero también, pero más importante es lo que está pasando acá, entonces ahí intensifico la idea. Todos estos conectores tienen que ver con la estrategia que yo estoy escribiendo, con la que yo estoy escribiendo, con los fundamentos, con las cajitas que yo tengo, pero finalmente tienen esta idea, entonces, o sea, tienen esta estructura. Entonces, tengo todas mis frases cortas, las ordeno en la caja de los que yo quiero decir. En cada cajita elijo un orden lógico para presentar las ideas. Luego establezco una jerarquía. Cada párrafo podría tener máximo 4 ideas. Y además después elijo idea, conector, coma, conector, idea, punto seguido. Esa estructura es relativamente sencilla. Hay párrafos que se pueden salir un poquito, hay otros que no tienen, hay otros que son más cortos. Es más bien una regla general. Vamos a ver cómo funciona a continuación con un ejemplo, pero es más bien lo que sirve para establecer una lectura, o sea, una escritura, perdón, que sea sedosa y que permita hacer justamente su entendimiento de manera completa. Aquí hay un trozo de un capítulo de una tesis que pone en ejemplo esto, lo que estaba pasando. Esto se escribió justamente con este sistema. Entonces les voy a presentar aquí un poquito las ideas. Están marcados los conectores, bien utilizados, ¿cierto? Esta parte, la elección de los conectores. Y si se fijan, cada párrafo aquí tiene 4 líneas. Este es el que más tiene y tiene un poquito más. Se fijan, tiene 3 ideas separadas por 3 conectores. Y tiene 6 líneas o 5 y media, ¿verdad? 4 líneas, 4 líneas, 5 y media, 4 líneas. Este es el que más se sale, pero si se fijan va a tener la misma estructura. Dice, la gentrificación o elitización de los barrios y el desplazamiento de los residentes de clase social menos favorecida, coma, es causada por, ¿qué es eso? Un conector de causa y consecuencia. Variables tanto estructurales como contextuales, coma, cuenta ya con medio siglo de investigación, coma, lapso en el que destacan 3 perspectivas principales. Aquí ya incluso yo podría decir, aquí podría haber un punto seguido, pero en general esto se lee relativamente bien, pero si se fijan, tiene esta estructura. Una idea, máximo 1 línea y media, casi 2 líneas. Conector, 2 líneas. Porque, bueno, esto no se cuenta, ¿cierto? Esta es la cita, que de hecho no está correcta, le sobra una coma. Pero finalmente esto es 1 línea y media, conector, 2 líneas, punto aparte. Entonces aquí dice como y esta además es esto, lo que yo les decía, es introducción. Si se fijan, lo que está diciendo acá es la gentrificación y la elitización de los barrios, el desplazamiento no sé qué, causada por tanto, cuenta ya con medio siglo de investigación, el lapso en que destacan 3 perspectivas teóricas. O sea, me está diciendo que va a explicar 3 perspectivas teóricas. Esto es una introducción, ¿cierto? Y además con líneas, o sea, ideas sencillas, separadas por coma o por punto, con conectores bien escogidos.
Luego hay conectores que hacen conexión entre cada uno de los párrafos. Esto no es necesario, pero a veces también se utiliza bastante se colocan conectores que tienen que ver justamente con cómo conecto el párrafo anterior del siguiente, ¿cierto? Primero, si dije que iba a haber tres perspectivas teóricas, debería haber un primero, un segundo y un tercero, o en este caso se cambió por un sin embargo. Vamos a ver por qué. Primero, la denominada teoría clásica ha propuesto la gentrificación como un proceso sociocultural. Ahí hay una idea corta. La denominada teoría clásica ha propuesto a la gentrificación como un proceso sociocultural. Listo, coma. No existe más, coma. Producto, es decir, de nuevo, conector de causa, de supuestas nuevas preferencias de las clases medias y altas que redescubren su predilección por el centro de ciertas ciudades anglosajonas. Aquí no hay ninguna coma porque es una idea que está escrita en voz activa, en estilo impersonal, y que es una idea de dos líneas. Está separada por un conector. Y luego las citas que refuerzan esa idea, ¿cierto? Importantísimas las citas. Vamos a hablar de por qué es importante citar siempre en este tipo de trabajos. Luego, segundo, que me permite hacer el link, ¿cierto? El conector con el párrafo anterior. Una teoría mixta complejista narrativa planteando la gentrificación como un fenómeno de recambio físico, económico, social y cultural. Eso lo dice Sukin el 95, coma, que relativiza, aquí estoy diciendo, cuando digo que relativiza, estoy diciendo como, bueno, estoy intensificando, ¿no? Como estoy, bueno, en verdad que es una relación más bien como de ejemplo o de semejanza, que relativiza el desplazamiento describiéndolo como el reemplazo de algunos recientes. Lo coloco entre comillas porque esto viene directo de lo que escribió Freeman el 2011. Entonces, luego hay un o, ¿cierto? Aquí debería haber una coma idealmente, o lo que ve como un costo menor en el rescate de centros urbanos deteriorados. Aquí hay tres ideas separadas por dos conectores, que y o. Son básicamente ejemplificaciones de lo anterior. Se dice como, la teoría mixta plantea que es un recambio físico, no sé qué, no sé cuánto. Esto relativiza el desplazamiento y esto lo ve como un costo menor en el rescate de los centros urbanos deteriorados. Son tres ideas separadas por conectores. Eh, y aquí podría ir tercero, pero se coloca un sin embargo, porque la estrategia aquí de cierre, y de cierre también, de párrafo de cierre o de conclusión, va a decir, las perspectivas anteriores son lejanas a la agresiva realidad de muchos contextos de renovación urbana excluyente, como Chile y Latinoamérica, ejemplos que dejan importantes aportes a la teoría y que serán revisados más adelante. ¿Qué va a venir en el siguiente capítulo? Bueno, los ejemplos que serán revisados más adelante. Este es un párrafo de cierre que también tiene una idea. La tercera perspectiva es más bien relacionada con esta renovación urbana excluyente en Chile y Latinoamérica, ¿cierto? Que es distinto. Ejemplos que han dejado aportes, ¿cierto? Se coloca otro conector ahí, que han dejado importantes aportes a la teoría que serán revisados más adelante. Inmediatamente es un párrafo que me está haciendo un cierre y que me está presentando ya el siguiente capítulo, que serán justamente estos aportes a la teoría de los casos de Chile y América Latina. Entonces, ahí, si se fijan, párrafos cortos, ideas cortas, con uso de coma, ¿cierto? Separando el conector, sigue la siguiente idea, punto aparte, coma, punto aparte, coma, punto aparte, y así, ¿cierto? Eh, también como conectores para empezar frases, y que yo digo que hay tres perspectivas, tengo que decir primero, segundo, tercero. Y así vamos como construyendo una escritura que con esta lógica y con estos tips va siendo bastante sencillo de leer, bastante agradable para el lector, bastante claro, ¿cierto? Aquí ya estoy avisando que voy a hablar de lo siguiente, aquí ya te estoy diciendo de qué se tratará el siguiente capítulo, y con todo eso se genera como una escritura bastante sencilla de seguir. Unas últimas cositas respecto de la clase de hoy. ¿Por qué es importante citar? ¿Cierto? Aquí se fijan, mira, una cita, dos citas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho citas, nueve citas. En apenas cuatro párrafos hay nueve citas. Citar, distinto de cómo se piensa en general en la academia, en el caso de la investigación científica, es importantísima porque es como aportar testigos en un juicio. ¿Cierto? Pensémoslo como de la siguiente manera. Si la investigación científica es un juicio, yo quiero llevar a la mayor cantidad de gente posible que presenció lo que yo estoy presenciando y que está de acuerdo conmigo en lo que yo estoy diciendo. Por eso se cita. En ningún caso citar es un problema.
entre más citas tengo en un trabajo académico, mejor, ¿cierto? Más gente está apoyando las ideas que yo tengo. Distinto de lo que normalmente se cree, y lo digo porque me lo han dicho a veces como, oh, profe, pero es que yo siento que cuando estoy citando es que estoy diciendo que yo que no soy original. Y es como, es que no es el objetivo ser original. No es el objetivo ser el único que dice una cosa, todo lo contrario. En la investigación científica, el objetivo es que estemos de acuerdo con la mayor cantidad de gente posible, o que por lo menos alguien esté como apoyando lo que estamos diciendo, porque de nuevo es aportar testigos en un juicio. Distinto de lo que ustedes creen que citar es básicamente estar copiando, todo lo contrario. Si se cita bien, no se está copiando. Citar supone que se comparte la idea del autor citado. Si yo coloco aquí eh, no explico, digo, bueno, esto está causado por no sé qué, y nombro a Liz Slater y Wiley, estoy diciendo que estoy de acuerdo con estos autores. A menos que yo ponga que no estoy de acuerdo. Yo puedo colocar aquí, bueno, eh, Liz Slater y Wiley plantean que, no obstante, esa perspectiva parece ser demasiado blanda, no sé qué. O sea, si estoy en desacuerdo, tengo que decirlo. En general, si no digo nada, es que estoy de acuerdo. Y aquí viene lo importante, y en verdad pero esto es radicalmente importante, porque esto también define, y es otra de las cuestiones que va a definir si alguien pasa o no este curso, y que me ha pasado muchas veces, y lo digo con bastante pena, porque esto yo lo dejo claro en todos los cursos. El plagio es robo de propiedad intelectual, y eso es un delito, y eso es, digamos, es reprobación directa, y no solamente reprobación directa, sino que también es... mail a Bárbara y mail al decano. De hecho, he tenido como problemas o sea, como estudiantes que han hecho plagio y han llegado a ser sancionados y están a punto de ser expulsados de la universidad por plagio, en cosas importantes. Eh, Me refiero a seminario 2 y me refiero a memoria de título. Entonces, no plagien porque es tan fácil no plagiar como citar a la persona con la que estoy extrayendo. En este tipo de trabajo, si yo cito, estoy haciéndolo bien. Eh, Entre más cito y entre más coloco, bueno, esta idea es de otra persona, mejor todavía. No estoy como haciendo robo de propiedad intelectual si es que yo estoy citando. En cambio, si pego algo y yo saqué de una parte y que no estoy dándole el valor a esa propiedad intelectual, ¿cierto? Que otros generaron, estoy plagiando y eso es un delito. De hecho, hay riesgo y castigo severo en esta universidad y en algunos países hasta delito de cárcel. Entonces, ojo con este tema. Yo soy sequísimo para encontrar plagio. O sea, como yo leo, ya sé inmediatamente, esta persona no escribe así, esto tiene otra escritura, tiene palabras que no se utilizan en chileno. Tie- Soy seco para reencontrar plagio. Créeme que he mandado a 5 o 6 estudiantes donde Bárbara por problemas de plagio y una persona llegó ya como ante el decano tuvo que dar explicaciones, igual quedó como condicional en la universidad. No hagan plagio, es tan fácil como citar, decir como, bueno, esto viene de tal autor, esto viene de tal otro. Y eso no es un problema, todo lo contrario, es bastante positivo. También usamos un software antiplagio, pero créanme que yo soy mejor que el software, así que no plagien en este curso. La citación, aquí ya voy a poner como unos ejemplos sencillos, muy fáciles de entender, en el formato APA en este caso. Nos sirve para varias cosas, pero principalmente para decirle al lector, yo encontré la información aquí, y esta información es de este tipo. Entonces voy a mostrar cómo se escribe una citación en 3 casos que son los más típicos, que son los que vamos a utilizar en este curso, porque no voy a aceptar citación de otras cosas que no sean esto, sobre todo porque estamos aprendiendo a citar también. Entonces, bueno, si hay que citar un video de YouTube o algo así, también se puede citar una foto de Instagram, se puede citar un podcast, se puede citar todo. Pero vamos a explicar esto porque esto es lo que ustedes van a leer. O sea, como no vamos a incluir en este curso, en el de seminario 2 sí puede ser que incluyamos como recursos no tradicionales, pero en este curso vamos a utilizar estos recursos tradicionales, que son papers, perdón, libros y capítulos de libros. Ahí están las maneras de citar estos 3 casos. Y ahí están las maneras también en términos de estilo. Entonces, siempre partimos con el apellido, coma, la inicial del nombre, luego punto, el año en que se escribió, el título del paper, si se fijan, el título del paper en texto normal, y luego el nombre de la revista del que se sacó ese paper. Pero es el nombre de la revista en cursiva.
el número de la revista en formato normal. En cursiva, cuando decimos cursiva, es el texto así de lado, ¿cierto? Y el número de las páginas en que está, el número de la página de la revista en que está ese artículo, ¿cierto? Entre la página 1 y 19 o lo que sea. Si es un libro, si se fijan aquí, la cursiva está en el nombre del libro, es distinto. El apellido, coma, la inicial del nombre, el año, el título del libro en cursiva. Se fijan, si es un paper, está aquí la cursiva, si es un libro, está aquí la cursiva. La ciudad, dos puntos, y la editorial. A veces las editoriales son internacionales o son por... no tienen imprenta, entonces no hay ciudad, se coloca solamente la editorial. Luego tenemos capítulos de libros, ¿cierto? Hay libros que se llaman libros editados, que son como un compendio de artículos o un compendio de capítulos que tiene unos editores generales, pero que cada capítulo lo escribe una sola persona. Vamos a leer también de ese tipo de... que se parece bastante a los papers, pero tienen otra forma de citarse. Tienen el apellido, coma, la inicial del nombre del autor del capítulo, no del libro, del capítulo. El año, el capítulo del libro en texto normal, como si fuese un paper. Después colocamos en los autores del libro, los editores del libro, ¿cierto? De nuevo, apellido, coma, inicial, entre paréntesis, eds o ed de editores. El nombre del libro en cursiva, igual que si fuese un libro, la ciudad y la editorial. Esas son las tres maneras de exponer paper, libro y capítulo de libro. Eso es lo que vamos a utilizar para construir nuestros marcos teóricos o nuestras referencias bibliográficas en general de cualquier tipo de revisión bibliográfica. Aquí ejemplos. Y se van a dar cuenta inmediatamente de qué tipo de investigaciones. Por esto es importante entender esta lógica, porque yo leo una bibliografía y sé inmediatamente dónde ir a buscar esta información. Entonces dice, Ward K, ¿cierto? Un señor, no sé, Kevin Ward, del 2003, lo que sea, no sé el nombre, estoy inventándolo. Escribió un paper que se llama Entrepreneurial Urbanism, State Restructuring and Civilizing New East Manchester, punto, área o area en cursiva, el nombre, el número de el capítulo y el volumen y el volumen, perdón, el número de la revista y las páginas en que está la revista. ¿Cómo se llama la revista? Area. Entonces, si yo quiero leer este paper, ¿dónde lo encuentro? Busco en internet la revista, bueno, puedo colocar completo y seguramente saldrá, pero si no, voy a buscar a la revista Area, al número 35, entre esas páginas va a estar este trabajo. Inmediatamente sé que también es un artículo corto porque tiene 11 páginas. ¿Se fijan? Ahí está. Y eso, como no está en cursiva, ahí no está en cursiva, sé inmediatamente que es un paper. Willis y Aubrey escriben The Routledge Companion to Smart Cities, punto Routledge. Está en cursiva, ¿qué es? Un libro. Inmediatamente sé que esta persona se leyó un libro para poder hacer esta cita. Y Routledge es una editorial de internet, perdón, en digital, entonces no tiene ciudad de imprenta, entonces no tiene ciudad. Pero si yo quiero buscar este libro, tengo que buscarlo en internet, en la editorial Routledge, encuentro este libro. Inmediatamente sé que es un libro. Leo esto, que dice Studio Research, Design and Methods, Beverly Hills, aquí se imprime, The Sage Publishing. Inmediatamente sé que es un libro. Entonces sé que si está licitando tal, en verdad es un libro sobre estudio, no es un paper y no es un capítulo de libro, es un libro porque está en cursiva el título. En cursiva el título. Zuboff, Shoshana, escribe La era del capitalismo de la vigilancia. Está en cursiva, sé inmediatamente que es un libro. Está impreso en Barcelona de la editorial Paidós. Paidós, perdón. Y Álvarez escribe Orígenes y futuro de la Organización Metropolitana en Colombia, dos puntos, el caso Pemón, Medellín, el Valle de la Aburrá, en, lo mismo, Vicuña, Elinbaum y Valenzuela. Inmediatamente me doy cuenta que esto es un capítulo o un libro, porque me dice que esos son los editores y el libro se llama Planes Metropolitanos en Iberoamérica, Culturas e Instrumentos. Entonces yo voy a ir a la biblioteca y además está entre esas páginas este artículo o este capítulo del libro. Entonces a veces me dicen como, profe, que no encuentro este.
¿Cómo lo estás buscando? No, que estoy buscándolo aquí en internet y no está en ninguna parte. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque tienes que buscar este, porque este es el nombre del título. Aquí está, este es el nombre del libro. Planes Metropolitanos de Iberoamérica. Anda a buscar ese en la biblioteca y lo vas a encontrar. No vas a encontrar nunca Orígenes y Futuro y Planeación como en una biblioteca porque no existe. El libro se llama Planes Metropolitanos de la editorial Reel Editores. Entonces, ojo con saber buscar. Para eso sirve la citación, para decirle al lector, esto yo lo saqué de esta parte, de este capítulo del libro, de este no sé qué, de este Instagram, de este YouTube, y te doy todos los datos para que tú puedas encontrarlo. Para eso sirve para eso sirve la citación en APA o en cualquier sistema, para poder decirle al lector, esto yo lo saqué de un paper, esto de un libro, esto de un capítulo, esto de no sé dónde, todo así, y la manera de encontrarlo va a ser esta, anda a la revista esto y búscala en esta página. Eh, no lo busques como un libro porque no lo vas a encontrar, en cambio, si este es un capítulo del libro, no lo vas a encontrar, sí lo vas a encontrar por el nombre del libro, etcétera. Esa es la idea de una citación en APA. Bueno, una citación en general, un sistema de citación. Por eso es importante entender esto. Y con estos tres, que se los van a ir aprendiendo de memoria, cuando vean papers y vayan a la bibliografía, inmediatamente van a decir como, ah, eso es un paper, ah, eso es un libro. Ah, si es un paper es más fácil de encontrar en internet. Si es un libro es más difícil, pueden que ir a pedir a la biblioteca porque normalmente los libros son pagados en internet. Entonces, inmediatamente pueden saber si pueden encontrar la información y todo, en la medida que se van haciendo como expertos y expertas en encontrar estas lógicas. Si la cursiva está allí, entonces es el nombre de la revista. Si la cursiva está acá, antes de una editorial, entonces, ¿qué es el nombre del libro? Ese es el nombre del libro, ese es el nombre del libro, esta es la editorial, etcétera. Es así de sencillo, no tiene mucho más lógica que eso. La idea de un sistema de citación es básicamente decirle al lector, encuéntrelo aquí, no se dé mil vueltas, esta información la va a encontrar en esto. Eso es la clase de hoy. Voy a parar la grabación porque se está haciendo un poquito larga, pero cualquier duda lo vemos a continuación.